Hola, te doy la bienvenida a Mil Maneras de Ser Profe, un podcast donde entrevisto a docentes de diversos contextos. Hoy, en un capítulo un tanto accidentado por la mala señal de internet y por la falla de la plataforma del podcast, conversé con profe Pablo Ramírez, profesor, creador de contenido y divulgador científico. Tocamos varios temas, entre ellos lo que ha significado el lema Educar es liberar en su rol como profe, el uso de las redes sociales para la divulgación científica, la innovación en las nuevas generaciones de profes y las principales falencias del sistema de formación docente. Yo soy Cata, profe a bordo, y como siempre te invito a que me sigas en Instagram, YouTube y Spotify para que no te pierdas de ninguna entrevista. Y por supuesto no te olvides de compartir este capítulo. Y ahora sí, nos vamos con la conversación. Que la disfrutes. Hola Pablo, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, Aquí de estamos nada, bien muchas terminando el gracias. año. Eso, muchas gracias por darte este espacio justamente terminando el año, que yo sé que es muy difícil. Así que de verdad, muchas gracias. No, Oye, gracias a ti por la invitación porque igual he visto otra Dale. entrevista y me ha parecido bien interesante. Así que muchas gracias. Buenísimo. Súper. Oye, Pablo, obviamente para comenzar me gustaría irme a los inicios de tu carrera profesional y me gustaría saber qué te inspiró a estudiar física y cómo ese camino culmina luego en la docencia. O sea, en tema personal, desde pequeño siempre a mí me gustó la ciencia en general. Eso tiene que ver mucho con, yo creo, por donde me crié y las condiciones en que se vivió en una familia en los años 90, 2000 de clase media, en donde no habían tantos recursos tecnológicos, por lo tanto mis papás, eh, como que todo lo que ellos pudieron entregarnos a nosotros, somos cuatro hermanos, tres hombres y una mujer, era netamente invertir plata en libros, en estudios, en el colegio. Y yo me identifico mucho con la familia de la serie Los 80, somos muy parecidos a ellos. Esos papás el papá que trabajaba todo el día, Ya, la mamá dueña de casa, que vamos en colegio cerca de la casa también, en la comuna Conchalí, de ahí soy yo, de perfecto. Santiago. Y la manera de entretenerme era estar en el patio, jugando generalmente solo, pero también lo que yo veía alrededor de mi casa eran las opciones que tenía para jugar también. Entonces, aparte de algunos juguetes que tenía, eran libros, había muchos libros, que mi papá y mi mamá les gustaba comprar enciclopedias. Antes se compraba mucha enciclopedia en Santiago. Sí, De hecho, había gente que pasaba por las casas vendiendo libros. Y mi papá siempre prefirió invertir en eso. Mi mamá también es muy buena lectora, a pesar de que los dos solamente tienen cuarto medio y terminaron en la nocturna por el tema del trabajo. eh, Leían harto. Mi papá era muy bueno para los crucigramas, mi mamá leyendo sus novelas románticas siempre. Entonces siempre había libros. Y de hecho los libros que yo empecé a mirar, darme cuenta que había, aparte de historias, eran las enciclopedias. Y ahí ya. empecé a darme cuenta que habían fotos, árboles, hojas, planetas. Después estuvo la colección de los Icaritos, que ese era tradicional en la época de los 90 Sí, aproximadamente, y que no se podían recortar tampoco porque eran una colección. era como reliquia. Sí, sí, las tareas, uno daban ganas de recortarlo, pero la mamá decía, no, no, porque no se puede comprar otro. Ese Claro, era... Entonces me di cuenta que había un mundo distinto a solo jugar, me gustó mucho la naturaleza y empecé a jugar siendo científico desde muy chiquitito. Entonces yo pedía, en vez de a lo mejor un Nintendo, una Super Nintendo, algo que fuera más virtual, que no, me gustaba jugar, pero no estaba muy acostumbrado, yo pedía otras cosas, una lupa, una brújula, eh, cosas que a lo mejor no eran muy de niño en ese momento, pero yo tenía mucha curiosidad con eso, mucha curiosidad con respecto a lo que me rodeaba. Y aparte que vivía en una comuna en que tampoco podía salir tanto. Entonces, ya. yo me imaginaba estando en un cerro, me imaginaba estando en un volcán, eh,
Me gustó mucho los libros de Julio Verne, porque también me Ya, llevaban a otro lugar que no conocía. exacto. Y vivir en una población en Conchalí de bajos recursos hacía que uno estuviera encerrado todo el día. Entonces había que imaginarse, había Claro. que explorar la mente y hasta que llegó la ciencia. Lo que a mí me inspiró en netamente, así como física, fue cuando postulé al liceo de aplicación. En Conchalí no hay un liceo que te lleve a la universidad. Mis papás Ya, lo tenían muy claro. ya. Así que todos los hermanos tuvimos que estudiar afuera de Conchalí, nos fuimos a postular a los emblemáticos y ahí Ujú. llegué al liceo de aplicación y ahí conocí, supe que la ciencia se dividía en ramas. Ya, Yo pensé que era todo junto claro. y ahí me di cuenta que la física era como más de mi lado porque naturalmente podía entenderla mejor, más que la biología, más que la química. Lo primero que me llamó la atención fue cómo se podía estudiar el universo incluso solo con un cuaderno, con fórmulas y harta imaginación. Entonces yo creo que me sentí más identificado con la física cuando llegué allá a la enseñanza media. Ya. Después me di cuenta que era todo uno igual, que me gustan todas las ramas de la ciencia, pero fue como el primer paso fue como, esto me atrae más porque soy más bueno en eso. Claro, perfecto. Y ya después cuando estudiaste la física en la universidad, ¿ya sabías que ibas a ser profe? ¿Tenías las ganas o esto de la docencia llegó después? No, no, en ningún momento de mi adolescencia en la universidad pretendí ser profe, nunca se me pasó por la cabeza, yo quería ser científico, Ya, ese era mi propósito, y de hecho cuando yo entré a la universidad, cuando mis papás me preguntaban qué iba a estudiar, yo les decía que iba a estudiar física, y no tenía ni idea qué es lo que era eso ni para qué, ellos estaban claro. contentos no que yo estudiara. Mi hermana mayor es educadora diferencial. Ella entró a una carrera de educación diferencial directamente. Mi hermano mayor estudió arquitectura y después se cambió a química y farmacia. Y eh, eran como carreras que eran más, posiblemente podría saber a qué se iba a dedicar. Entonces, Claro. mis papás, como siempre, en esas conversaciones de los domingos que se tenían en familia, Ajá. yo trato de hacerlo también en mi casa. Claro, pues ahí vienen las conversaciones y yo le decía que en realidad no sabía qué es lo que iba a hacer estudiando física, pero Claro. yo Claro, quería, como, ¿qué puedo hacer con este título? claro, yo quería estudiarla nomás, quería conocer más cosas. Yo Ya. siempre he sido muy curioso, entonces me llamó la atención. Veía documentales, coleccionaba revistas, era como una de las cosas que me gustaba, pero aparte de hacer otras cosas, que era jugar a la pelota, me gustaba ir al estadio, iba a carrete igual, o sea, ninguna persona que me conocía al principio pensaba que yo iba a ser un científico, porque yo Claro, igual no era retraído tampoco, hablaba bien, no era como, yo me encuentro como normal. claro. Como a diferencia Pero del eso típico tiene, estereotipo del científico. eh, exacto, y eso tiene Claro, mucho que ver con la casa, con los papás, pues, sí. claro. Tampoco era un ambiente una población un poco peligrosa donde yo vivía, pero tampoco significaba que iba a ser todo mal, o sea, había que aprender a comprar, si quería Claro. salir tenía que aprender a estar pendiente de todo, entonces eso me fue generando una personalidad quizá un poquito más extrovertida, y cuando empecé a estudiar física, aparte que me costó mucho porque era muy difícil, Me la imagino. física de la media no era nada que ver con la física de la universidad, Claro. nada que ver. Me costó, estudié harto, me esforcé mucho y en algún momento empecé a hacer clases particulares, porque yo en la universidad pagaba 10 lucas de mensualidad, porque me dieron el 90 y tanto por ciento de crédito, igual que mi Sí. hermano. Bueno, que después hay que devolverlo, Claro. pero no importa, pero era la única forma. Claro. Eh, y no sé cómo, en algún momento me empezaron a decir las mismas personas que yo le hacía clase que entendían y que le iba bien. Y como que empecé yo mismo a decir, aquí hay algo que a lo mejor puede ser. Eh, y ya en el cuarto año ya de física dije, parece que soy bueno enseñando. Empecé a hacer ayudantía,
siempre de forma individual. Y conversé con un profe, le pregunté qué es lo que me recomendaba porque me estaba como metiendo el bichito de la pedagogía. Y me dijo que era una carrera bonita, un profesor de universidad, eh, y que si quería estudiar pedagogía, a lo mejor lo más lógico sería que estudiara pedagogía con otra mención, porque ya había estudiado toda la física, ¿para qué iba a estudiar Claro, otra carrera igual? Entonces claro. ahí me metí a pedagogía en química. Perfecto. Entonces yo me licencié de física y luego me metí a pedagogía en química y ahí vi otro mundo más, Ya, otro mundo, que era la educación es prácticamente otra ciencia, claro. Sí, otra ciencia, ensayo y error, exacto. igual, igual. Entonces creo que la pasé mejor. La física siempre me ha gustado, la ciencia siempre me ha gustado, pero me ha gustado para entender el universo, el entender mi entorno, pero lo que me gustó más es que otros pudiesen entenderlo. Claro. Entonces, yo creo que por ahí va el bichito de que más que yo aprender, a mí me gusta que los otros aprendan. Ahí Entonces los ahí otros ya aprenden. inmediatamente supe que mi destino iba a ser profe. Claro. ¿No tuviste ningún momento en que dijiste, uy, ¿en qué me metí? Como que parece que me arrepentí. ¿No te pasó nunca eso? Sí, sí, lo que pasa es que sí, sobre todo en el cambio, porque Claro. cuando uno estudia una carrera científica, una licenciatura en la universidad, eh, no tiene nada que ver ni las evaluaciones, ni el objetivo, son muy distintas. Entonces, yo estaba acostumbrado a esas pruebas de 3 ejercicios, 2 ejercicios y 4 horas. Entonces era como un asunto, y anda a optar al 4 o 5 a lo más, o sea, Claro. no, nada Claro. más. Y eso ya era ser bacán. Entonces, fue muy dura la carrera de licenciatura y en la pedagogía me di cuenta que había que, por ejemplo, disertar, había que presentar, había que hacer un proyecto, hacer un informe, y yo nunca había hecho eso en la universidad. O sea, yo nunca diserté en física, nada. Claro. Nunca presenté, nunca hice un PowerPoint, no, porque era todo muy teórico. Ujú. Entonces, aprendí otras cosas, aprendí otras habilidades, y en algún momento yo dije, como que estas carreras son demasiado humanistas, me estoy perdiendo. Como que no, estoy estudiando cosas que no sé, que a lo mejor no me gustan tanto, Claro. pero en algún momento cuando la empecé a aplicar, ahí le encontré sentido. Ya. Encontré sentido estudiar psicología del aprendizaje, historia de la Claro. educación en Chile, los distintos apellidos que nombraban todos, porque eran todos, yo veía a mis compañeros, yo era un poquito más viejo porque ya había estudiado una carrera, Claro. eh, y los profesores nombraban siempre al tal Paulo Freire y al tal no sé cuánto, y la Gabriela, y yo así como, ¿Y quiénes son? yo conozco a Albert Einstein, no, no sabía por qué eran tan ídolos para ellos. Entonces, claro, después me di cuenta que todas estas personas, y todo lo relacionado con la educación es igual que la ciencia. Fueron personas que cambiaron paradigma, y ese paradigma es lo que a mí me costó en algún momento entenderlo, de Ya. que ser profe significa estudiar ese tipo de paradigmas, pero después aplicarlo. Claro. Aplicarlo es más entretenido. Claro. Sí, me imagino. Sí, entonces Oye, ahí estuve Pablo. como Ah, dale. entre medio del estudio, estuve ahí como que sí, que no, pero me convencí finalmente cuando ya empecé a hacer clases. Ahí ya Ya. no me paró nadie. Ya, buenísimo. Sí, Y tú recién mencionabas a Paulo Freire y justamente dentro de tu lema es perdón, educar para liberar, ¿cierto? Que me imagino que viene un poco eso. de Paulo Freire, ¿no? Sí, pues es que al final, como tuve ese paralelismo entre que mi viejo era muy artista, mi mamá era muy dueña de casa, pero muy buena para leer. Mi mamá es muy metódica, muy ordenada. Eh, Como que tenía esos dos mundos, más desordenados, más ordenados, y leí mucho, empecé a leer, de verdad, Ya, porque antes no leía, antes yo leía para las pruebas. Y las cosas que yo leía en física eran totalmente distintas a lo que uno lee en educación. ya, Los libros de física no son lectura, son ni siquiera divulgación, son en materia nomás, contenido. ya.
Entonces empecé a leer la historia de estos personajes y me llamó la atención Paulo Freire, que él hablaba mucho de la libertad, del sentido de la libertad. Ujú. Entonces, en algún momento yo dije, igual esa frase, cuando decía educar para liberar, igual ya esa frase como que me producía un poco de ruido en la palabra para. Yo Ya, decía como que no es tan liberadora entonces. claro. Como que Es como el era instrumento. más restrictiva. Sí. Y yo pensaba que la educación no es solamente eso, la educación Es. es libertad. Entonces, por eso como que le cambié una palabra nomás, pero para mí las palabras tienen mucho sentido cuando uno lee harta literatura. De hecho, mi hermano pequeño, yo soy el tercero, mi hermano chico, que es profe de lenguaje, él se inspiró en mí para ser profe y la literatura con él, yo aprendo con él. Entonces, para nosotros las palabras son súper importantes cuando Ujú. uno las quiere ocupar en cualquier Por lado. supuesto. Entonces, ya para mí que la educación es sí en sí, eh, un, más que un método, es un liberadora para la Claro. persona, yo creo que tiene más sentido. También porque Ajá. Pablo Freire vivió en una época distinta también. Sí, Entonces la libertad era quizás tomada de otra forma. claro. Y dentro de su contexto y su historia, la libertad para él significó mucho más y distinto a lo que uno podría considerarlo. Claro, claro, nosotros tenemos otro tipo de concepto ahora actualmente, que Claro, somos prácticamente libres exacto, en casi todo. Sí. exacto, sí. Oye, ¿y cómo aplicas este lema en tu visión o en tu ser como profe? En general, una de las cosas que yo me di cuenta que uno como profe, independiente de la asignatura, uno tiene que escoger el lugar donde trabaja. Yo empecé como a derribar mitos en mí mismo y no tratar de escuchar al resto. Cuando uno llegaba a un lugar y los profes más viejos, eh, y eso, si es que los profes, estoy hablando más de 25 años de carrera, están mirando, escuchen por favor. Cuando uno llega a un lugar, lo primero que te dicen, pues te empiezan como a portillar la carrera de Sí, pedagogía, e incluso el mismo lugar. Es que en este colegio, entonces yo decía, si la persona no está contenta, ¿por qué no se va? Es como lo lógico. Entonces yo empecé a darme cuenta que si a mí no me gustaba un lugar donde trabajar, yo me voy a sentirme más a gusto con mi personalidad, y mi personalidad siempre ha sido en base a a mi crianza. Yo no, hasta el momento no ha sido necesario, pero no sé si voy a trabajar alguna vez en un colegio particular privado, por ejemplo. ya. Me han llamado harto, aparte que de física hay poco, química también, eh, pero no se trata solo de plata, se trata de sentirse bien en el lugar donde uno está, y yo creo Obvio. que los lugares que he estado, que han sido pocos colegios, pero los que yo he elegido, los alumnos son muy parecidos a mí, a la realidad mía. Entonces, Ya. si yo me voy a meter a un lugar donde no me siento identificado, yo Ujú. creo que esa frase no tiene ningún sentido. Entonces, cuando a mí me preguntan los alumnos por qué un científico está de repente hablando cosas más filosóficas, Claro. eh, es que yo le digo que para mí la educación a mí me liberó por lo menos. Si yo no hubiese estado leyendo, si yo no hubiese estado con el Icarito cerca, con unos papás preocupados, yo hubiese estado en la esquina drogándome. Porque en realidad los mismos chiquillos que yo jugaba a la pelota cuando chico, o que yo jugaba a la escondida, ahora voy a ver a mis papás a la casa y son los que me están pidiendo plata en la esquina. ¿Cachai? Entonces, eh, siento que la educación es un, no sé si decirlo como arma, pero es como un instrumento que te ayuda a realmente liberar tu mente, encontrar otras opciones. Ujú. Hay mucha gente que dice que la universidad no es el camino, el único camino que podéis ser emprendedor. Yo le digo a los chiquillos, está bien, pueden hacerlo, pero como yo estudié en la universidad y yo encontré que tocando la universidad, inmediatamente mi mente empezó a liberarse. Porque si alguien te dice que la universidad no es el único camino, pero nunca ha estado en la universidad, es un poco raro.
Claro, Entonces, yo les digo, pruébenlo, háganlo, eso. vayan Ujú, y ahí después opinen. Pero claro, si uno no se educa, es muy ujú, poco probable que te liberes. Va a claro. estar siempre restringido de lo que te dice el otro. Ah, exacto. Entonces yo lo aplico en ese lado. Yo escucho consejos, tengo oído para todos, pero yo igual hago lo que yo pienso primero y después veo si resulta o no resulta. Pues ahí yo siento Eso. que tiene más sentido esa frase. Claro, puedes tomar una decisión mucho más fundada. Y sobre todo en la adolescencia, los chiquillos. Exacto. Ahora que se está acostumbrando mucho más que antes a Ujú, repetir cosas, eh, o lo que te diga las redes sociales también, claro, es poco riesgo. Los chiquillos se arriesgan poco. claro. Sí, sí, es verdad. Hoy estuve leyendo una entrevista tuya donde tú indicabas que uno de tus objetivos al subir videos de contenido científico era democratizar el acceso a las ciencias. ¿Qué Claro. barreras vistes tú cuando iniciaste esto, cuando te iniciaste como este profe Pablo Ramírez influencer? El, es que yo empecé a vivir una realidad distinta a lo que estaba viviendo quizás Santiago en sí. A lo mejor era más parecido a regiones, porque yo estoy trabajando en un liceo municipal en Colina, que es un liceo bicentenario, se creó justamente hace no más de 10 años, para poder sacar a los niños de ahí, del alrededor de Colina 1, Colina 2, y pensando también que pudiesen tener una oportunidad distinta y ojalá un acceso a la universidad, que es lo que algunas comunas, y hay personas que todavía no lo saben, que no tienen colegios buenos. No tienen colegios buenos, gratuitos, y que te aseguren quizá un paso a la universidad. Uno se esfuerza un poquito más y te pueden asegurar un paso, que es lo que yo no encontré. En Conchalí no hay, Ujú, en Renca tampoco, en Huechuraba creo que tampoco, según lo que yo sé. Entonces, en el sector norte de Santiago, eh, yo por lo menos decidí trabajar ahí y me tocó justo pandemia. Eso significaba que de la clase media hacia abajo, gente de esfuerzo, gente de trabajo, ujú, en Colinas trabajan mucho en las ferias, en los campos, claro. también trabajan para los Andes, son como es una comuna urbana rural, no tienen acceso todos a la tecnología, a Internet. Entonces, como cualquier otra comuna de Santiago, por lo menos Colina o en el área de Tiltil, Lampa, en el sector de Chacabuco no llega el Internet a todos lados. Eso es la primera dificultad que tenían los chiquillos cuando empezó la pandemia. Y lo segundo es que casi todas las familias, a diferencia quizás de la nueva generación, tienen dos o más hijos. Claro. Entonces, eso significaba dos o más computadores Ujú, por casa, más el internet. claro. Entonces, había mucho problema de conexión. Yo me acuerdo en 2020 hubo personas que nunca se conectaron en todo el año porque no podían. E incluso algunos alumnos míos tenían que ir a trabajar con sus papás porque pandemia les afectó Ujú, económicamente. claro. Entonces, con todos esos problemas, yo empecé a decir, no me sirve esto mismo que estamos haciendo nosotros, que dura una clase, 1 hora y media, Ujú, tenía conectado a 10, 15 de 40. claro. Entonces no está sirviendo, porque los chiquillos después, incluso si yo no sé, pues si se guardaban las clases, se subían, ellos llegaban de la pega cansados o descargando una clase, Claro. y eran como 5 o 6 al día, tampoco les Obvio. daba el tiempo. Entonces empecé a hacer videos cortos, de explicaciones cortas de como el objetivo principal de cada clase. Y empecé a hacerlo de esa manera. Dije, ya, los planes son gratuitas las redes sociales. Me acuerdo que siempre te ofrecían eso. Entonces yo dije, ya, voy a abrir una cuenta de TikTok, mi Instagram propio, empecé a subir los videos y me di cuenta que empezaron a ser virales. Uno sobre todo, uno fue el que ¿Cuál fue llegó de qué hasta era? ¿Te acuerdas? el del secador de pelo. Ah, a ver, cuéntame, yo Estaba, no lo he estaba con visto. estaba con una mascarilla y yo le estaba tratando de explicar a los chiquillos una teoría un poquito compleja de mecánica de fluidos
Y se me ocurrió hacerlo con un secador de pelo y una pelota ping-pong. Y no sé, yo creo que en un día llegó 1 millón de vistas al tiro. Entonces, también me di cuenta que había una necesidad que no se estaba cubriendo, que era aprender en un periodo corto de tiempo algo que nunca me habían pasado en el colegio. Eso, porque todo, no sé si te pasa a ti, pero los que yo converso siempre tienen trauma con la física, con la química. Aquí Entonces, también porque presente. la manera con que la enseñaron era con plumón, pizarra y número. Entonces, Claro. como yo lo veo, no es necesario hacer eso siempre. Hay que hacerlo, porque igual van a dar una PAES, hay que hacer Claro. pruebas, eso está, pero la mayoría de la física se puede aprender de otra forma. Y eso yo lo empecé a subir a las redes sociales y me di cuenta que era el único que lo estaba haciendo. Había una persona en México que lo empecé a seguir al tiro, al Alex, nos hicimos amigos al tiro, sin conocernos personas. Eh, Vi al doctor Fisión, no sé si lo conoces, es de España, es muy No. famoso ahora. Ya. También nos contactamos porque uno en España, otro en México, yo y un par de argentinos, y sería. Entonces, había muchos astrónomos, muchos científicos, pero poco profe. Claro. Y ahí es donde hay harta diferencia. Ajá. Porque yo Claro. te puedo decir una noticia de astronomía, una noticia del Premio Nobel de Física. Pero es distinto decirte, mira, te voy a enseñar ahora cómo la segunda ley de Newton en 30 segundos, listo. Eso es novedoso para las redes sociales. Con el objetivo, siempre el objetivo mío fue que esto le llegara a mis alumnos. Esa era la idea. Pero le empezó a llegar a todos. Así que igual sirvió harto. Porque Sí, se supone que he inspirado a varios profes a hacer lo mismo. Y en sus claro, clases también. No claro. solo para la pantalla. Sí. Sí, de hecho eso te iba a decir porque hoy día tú sigues haciendo contenido para tus redes sociales, pero claro, ya tu público objetivo ya no solamente son los estudiantes, sino que también ahora inspiras a muchos profes a poder enseñar ciertos contenidos de manera más innovadora. Entonces, ¿cómo hoy día organizas tu contenido en redes sociales? ¿Sigues haciendo lo mismo o lo has canalizado de manera distinta? Sí, también empecé a estudiar el tema de las redes sociales, que también es otro mundo, otra ciencia. Sí. El- Otro algoritmo, otras cosas ahí que uno puede ver. Sí, empezó a cambiar porque antes subía solo física, después empecé a subir cosas de ciencia en general. A mí me gusta mucho la astronomía, tengo una mención en astronomía también y que trato de siempre hablarla en mis clases, pero también me di cuenta que había otro vacío. Hay mucha generación de profesor bajo los 30 años. Yo tengo 40, así que yo digo bajo los 30 porque mi hermano chico tiene 30, entonces ahí yo puedo ver la diferencia Claro. de generación, que todos estos profes entre 20 y 30 años que antes eran puros Pokémones, Yo. pues, yo me acuerdo porque mi hermano, los carretes de mi hermano, yo los veía ahí, puros Pokémones, viendo Jingo a veces. Eh, tienen como otra perspectiva de su trabajo, entonces tampoco son tan innovadores. Eso es lo que yo hablaba mucho con mi hermano y también con otros profes más jóvenes que yo, mucho más jóvenes que yo, Ujú. que tampoco ustedes están cambiando mucho sus clases. Entonces, me empecé a meter en ese mundo de poder a lo mejor ayudar a otros, siempre con ese objetivo de ayudar a otros a que a lo mejor sus clases fueran más productivas y que los chiquillos no se aburrieran tanto. Porque yo soy uno de los que te puede decir que ya siendo profe de física, ya la palabra física, los chiquillos ya o se asustan o se aburren solo con escucharla. Entonces, empecé a ver el tema de qué pasaba con mis colegas y me di cuenta que había muchas profesoras de básica, profesor de básica también, pero muy en números tú sabes que es menos, Ujú. y educadoras de párvulo, que hacían ciencia, enseñaban sus contenidos, pero habían algunos errores a veces, pero faltaba un poquito más de creatividad con los experimentos.
o con lo que ellos mostraban. Y ahí es donde yo dije, parece que hay que hacer cosas nuevas, Claro. porque había mucha repetición de lo que te dice un texto del ministerio o lo que hay en YouTube. Pero yo me acuerdo haber visto clases, haber conversado con educadoras y también profesoras, que eran las mismas clases que tenía yo hace 40 años atrás, ¿no? Entonces, igual mi paradigma ahora de las redes sociales es hablar de educación, de ciencia, y tratar de que también ser bien crítico con nuestro rol docente. O sea, si nosotros somos críticos de que los chiquillos han cambiado mucho y que también tienen un rol fundamental en el aprendizaje, también nosotros tenemos que tomar ese rol de hacer las cosas distintas. Claro. Entonces, mi contenido va por ese lado y ahora estoy tratando de ordenarlo bien, porque tengo público de distintas edades y de distintas profesiones. Entonces, a veces me tiro mucho por la educación y los que les gusta la ciencia me dicen, oh, profe, echo de menos un video de ciencia. Claro. Los que les gusta la ciencia, he hecho mucha ciencia, después los profes me dicen, ya, pero ¿cómo lo enseño? Claro. Entonces ahí tengo una división y aparte me empezaron a llamar empresa. Ese es otro mundo también. Cómo las empresas educan en redes sociales. Yeah. Entonces, hay un mundo ahí que los profes también podrían tomarlo, porque por ejemplo SQM, que es una empresa que extrae litio, todas las empresas de tecnología, Codea, las fundaciones educacionales, todas están en redes sociales, pero no todas están constituidas por profes. Por lo tanto, cuando ellos suben contenido o cuando quieren explicarle algo a una población, no lo explican bien. Claro. Entonces ahí es donde de repente me han llamado para decir, profe, ¿nos puede ayudar a, no sé, explicarle me tocó hace poco ir a San Pedro de Atacama, a explicarle a una comunidad de que realmente lo que estamos haciendo no les va a afectar a ellos en el medio ambiente? Y yo le dije, pero ¿y no tienen un ingeniero? Sí, pero es que es ingeniero, no es profe. Claro, claro, ¿cómo lo explica? Entonces, ¿Cómo lo para enseña? eso, ¿cómo lo enseña? Obviamente, yo también me tengo que asegurar que lo que diga es verdad. Obvio, claro. Sí, porque no va a estar... y resulta, ahí hay una parte del área de las empresas que tiene que ver con educación, con divulgación también, que los profes perfectamente caben ahí, por todas las estrategias que uno tiene. Cualquier grupo humano sirve con las técnicas que uno trabaja, y de hecho las mismas cosas que yo hago en clases con, no sé, con un vaso, una lata, lo mismo hago yo con adultos, y a veces resulta mejor porque se sorprenden más. Claro, sí. Sí, es cierto. Mira, sabes que de hecho me estaba acordando, mi mejor amiga es doctora y le tocó una vez capacitar a un grupo de enfermeros, doctores y asistentes de la salud. Y después me decía, yo ahora tengo que evaluarlo, po. ¿Y cómo lo evalúo? Claro. Me decía como preguntas de ABC. Y yo era como, sí, es una opción, pero también tienes esto, esto, esto y esto. Y claro, de repente yo después pensaba, ¿cuánta gente hace capacitaciones? Tiene que enseñar ciertos contenidos, ciertos manuales, etcétera, y después tiene que evaluarlos y no tiene idea cómo hacerlo. Entonces, ¿qué tan efectivos también son esos procesos? Y ahí perfectamente nosotros los profes tenemos tremendo espacio que no ha sido explotado. Y ahora lo pienso, ahora que tú lo mencionas, como que me hace mucho sentido. Sí, porque en verdad casi todas las capacitaciones siempre llaman a expertos y eso está bien. Pero en el contenido, pues, lo que falta es saber realmente si la capacitación se logró o no. Esa es otra cosa. Exacto. Y ahí es donde hay, por lo menos las redes sociales me han ayudado a eso, a que empresas de distinto tipo, incluso un hotel, me llamó una vez, un hotel de San Pedro de Atacama, que yo me enamoré de San Pedro después cuando fui para allá. Me llamó porque querían instaurar charlas de astronomía como una atracción turística, pero no le estaba funcionando con los 2 trabajadores que tenían y querían comprar telescopio y no sabían cómo, cuál elegir. Entonces, ¿te fijáis? Entonces, si uno tiene como esa experiencia, tiene habilidades comunicacionales y todo eso, yo fui
primero los ayudé con el tema de los telescopios para decirles, mira, son turistas, no necesitan un telescopio Claro, profesional si el turista quiere ver la luna. exacto, ¿Cachai? claro, No es necesario. Y lo otro son los guías claro. turísticos para que no mientan tanto, porque igual algunos mienten. eh, prepararlos para decirles, mira, tú tienes un inicio, un desarrollo y un final, igual que una Ujú. clase. Entonces, haz preguntas abiertas, que cuando te hagan preguntas, devuélveselas de nuevo. Esto es lo más interesante para la gente y no te pongas a hablar de una teoría que a lo Bueno, mejor no todos les gusta. Entonces, los profes tenemos, ahí en esa parte tenemos harta visión, porque a lo mejor a ti te ha tocado también, a todos los profes, cuando te toca hacer clases a quinto básico y a cuarto medio, son súper distintos. sí, Entonces, un guía turístico no cacha eso. claro, Entonces, yo les digo, y si te llega un grupo de niños, ¿qué vas a hacer? claro, Y si te llega un niño, un grupo de ancianos, ¿qué vas a hacer? claro. Entonces, ahí es donde viene como esa habilidad que nosotros podemos tener y que los profesores deberían expandirse. Yo por lo menos trato de incentivar a varios profes a que se atrevan, ¿no? Se Claro. atrevan. Y que pregunten, que pregunten. Varias veces yo he preguntado a empresas o le he preguntado, de repente voy a una exhibición y les digo, disculpa, ¿quién es el encargado de marketing aquí? Y me dicen, ¿por qué? Porque creo que está mal explicado esto. Así, Perfecto, listo. cara de palo. Y me dicen, ¿por qué? Porque esto, por esto, no se entiende esto. Ah, ya, listo, mi contacto, ahí está. Listo. No, buenísimo, po. Uno Es un área siempre ve que ese los tipo profes podrían, de bueno, errores. sí, porque los profes sabemos de hartas cosas. Sí, Sí, entonces, el tema sí. está que también tenemos esa mentalidad como que vamos a estar toda la vida en el Mm, colegio. Puede ser, pero la idea es hacer los gustos y claro, también tomando otra alternativa. claro. Oye, hoy día, ¿cómo ves el tema de la innovación en los profes sub 30? Que me quedó dando vuelta a eso. ¿Ves que hay avances, se ven mejoras o incluso con las nuevas generaciones? Según mi experiencia, no se Ujú. enojen los que me están escuchando, porque una de las cosas que yo siempre le he dicho a mis alumnos y a todos mis colegas es que a mí no me gusta mentir ni decir cosas para caer bien. O Obvio. sea, la respuesta directa es, no he visto mucha creatividad en los jóvenes, la verdad. Ya. No, porque yo creo, al igual que los más viejos, que también no son tan creativos algunos, eh, tiene que ver mucho con la misma palabra innovación o creatividad, que parecieran ser sinónimos a veces. Eh, los profes, creo yo, el error que se está cometiendo actualmente es que los profes están cambiando sus clases, están haciendo su trabajo, como que la innovación tiene que impactar primero en ellos. Para ellos es innovador, pero no Claro. están pensando en que para el estudiante no es innovador. Mm. Entonces yo viví en la época, al principio, cuando empecé a hacer clases, en 2007, que con todas las planificaciones tenía la palabra TICS. No sé si te acuerdas. Todo era TICS. Claro, Y uno decía tecnología, de la información, y uno decía, ya ve, ¿qué coloco? Ya, voy a usar data, ya, pago TICS, listo. claro, listo. Como que el cumplimiento era que tuvieses algo de tecnología, listo. Ahora, innovación, creatividad es como las palabras de moda, más inteligencia artificial. Claro. Entonces es como cada cierta época, ciertas generaciones se enfrentan como algo que tienen que obligar a hacerlo, pero yo siento que los profes están mirando que la innovación para mí es una clase entretenida, pero los chiquillos, los alumnos que uno está haciéndoles clase, ellos nacen con tecnología. Ujú. Un PowerPoint puede ser lo más aburrido del mundo Claro, para un cabro chico, claro. para un adolescente, para un niño, porque nosotros que estuvimos 3 horas haciendo el Power, para nosotros es innovador, pero el niño va a estar aburrido y después te va a decir, me manda el Power. Claro. Entonces yo siento que la innovación tiene que ir enfocada a los estudiantes y hay que empezar a realizar cosas. Los más jóvenes, yo de hecho mi partner en el liceo es una profe que salió hace muy poco, hace 2 años salió, tiene 27 años, tenemos 13 años de diferencia, y ella es mucho más seria que yo en la clase.
Entonces yo le decía, yo soy el viejo, tú eres la joven. Es que a mí me lo enseñaron así. Sí, pues que se nota que están Claro, repitiendo lo mismo en la universidad claro, de hace mucho tiempo, y ella prefiere irse a la segura con la materia y la guía, claro. y yo me arriesgo un poco más con el tema de hacer una presentación, de hacer un experimento, de hacer algo más, y yo lo comparto, le digo ya, hagámoslo juntos, porque parece que la innovación está siendo una palabra muy usada, pero poco aplicada, creo yo. Los chiquillos Claro. necesitan ver cosas distintas. Están todo el día pegados, como nosotros también al celular. Entonces, si yo Ujú. le digo ya, vamos a bajar una aplicación de física, es lo mismo de siempre. Claro, ¿Cachai? claro. Entonces, por Sí. eso yo creo que hay que volver a lo más básico. Que ellos puedan decir, con un vaso con agua, yo puedo aprender física. ¿Y tú sabes más o menos cómo están las mallas curriculares de las universidades? Te lo pregunto porque yo salí hace 10 años de la universidad y yo ahora hago como el recuerdo de cómo me enseñaron a mí, de cómo yo debo enseñar estos contenidos. Y claro, tuve un semestre de didáctica de ciencias, tuve un semestre de didáctica de matemática, pero en un semestre no sé si me alcanzan a enseñar como todas las herramientas que puedo utilizar dentro de una sala de clases para poder enseñar todos los contenidos de primero a sexto básico. Entonces, claro, cuando me enfrento a un curso, obviamente que yo recurro a cómo me enseñaron a mí, como que es lo más Exacto. lógico, es el pensamiento más rápido. Entonces, listo, ¿cómo me enseñaron a mí este experimento? Listo, hicimos, no sé, con bolitas de plumavit y no sé, y pintamos y listo, ya, entonces voy a hacer lo mismo. Pero no, po. Entonces, ¿qué pasa hoy día en las universidades con las mallas curriculares y respecto a la innovación? Como que se está realmente innovando desde ahí, desde la universidad. Bueno, una de las cosas que agradezco del año pasado de haber sido finalista de Global Teacher fue que justamente pude conversar con personas que son las que toman decisiones. Me Ya, tocó hablar con el ministro, la subsecretaria, con el decano de la Católica, con la decana de la Chile, cosa que como profe normal no hubiese podido hacerlo. claro. Y fue mi crítica. Mi crítica justamente fue que aparte de solamente cambiarle el nombre a la asignatura, se comete el mismo error que, por ejemplo, pasó en pandemia. En pandemia, yo me acuerdo que a los, no sé, 2 meses, 3 meses, empezaron, yo vi en LinkedIn por lo menos, diplomados de enseñanza virtual, los especialistas de la enseñanza virtual. Yo decía, pero si han pasado 2 meses, ¿cómo van a ser especialistas? Entonces, como que el final es como un nombre para producir interés, un negocio, y después yo me inscribo en el curso y es lo mismo de siempre. Esto ya lo sé ya, entonces no es tan distinto. Tú estás hablando de la didáctica, pues yo tuve didáctica de la ciencia, ninguna didáctica, te diré, o sea, puro PowerPoint. O Claro. sea, no me enseñaron a enseñar, me enseñaron Ujú, la teoría de la didáctica ujú. y el abanico de posibilidades que uno tiene, elige, tú podías hacer esto. Según ciertas teorías se puede hacer esto, sí, pero algo más concreto no. Entonces los que están en la universidad haciendo clases, que son casi los mismos de siempre, no sé si son tan innovadores que digamos con respecto a eso, que te pueden enseñar más de lo que un libro te pueda enseñar. Claro. Entonces ahora nosotros estamos en la competencia con la inteligencia artificial, con el computador. El computador te Ujú. puede enseñar más que un profe. Yo creo que ese paradigma es el que hay que pensarlo. Y claro, hay varios que te van a decir que no. Claro, Yo he escuchado, hay muchos que te dicen que no, yo también lo puedo decir, pero es que el computador no te va a preguntar cómo estáis, claro. o no te va a entender. Y yo le digo, ¿y en la universidad te preguntaron cómo estáis? Entonces, también hay que criticar ese sistema de que si, claro, uno puede tener un tipo de enseñanza porque en media, en básica es distinto Claro. a la universidad los profes son prácticamente un robot, porque Ujú. tienen que pasar el contenido, te ponen la nota y no le interesa nada más. Hay muy pocos profesores de universidad que yo conozco y en las carreras de pedagogía que le interesan sus alumnos, son muy pocos. Y
Y eso yo creo que hay que cambiarlo, porque van saliendo generaciones de profes que llegan a un trabajo, les va mal, renuncian, se van. Empiezan a tirar licencia, no les gusta la carrera, entonces Claro, como que repiten patrones que nadie se los dijo anteriormente que habían cosas más importantes. Como por ejemplo que tus estudiantes les vaya bien, queden en la universidad, eh, que un estudiante tuyo a lo mejor pasó por un problema muy heavy y tú, con tu palabra, tú pudiste salvarlo. Ya, esas cosas la universidad no te lo dicen. claro. Entonces, yo creo que eso es lo que falta. No hay mucha preparación de profes que hayamos tenido más experiencia en el aula y que nos digan, a mí me gustaría alguna vez que una universidad me dijera, oye Pablo, ¿podéis dar este semestre un ramo en particular Claro. porque tú tienes experiencia en esto? Ujú, Ya, porque el que está dando este ramo ha estado ahí toda la vida y no ha salido de claro. ahí. Claro, de hecho, Entonces, justamente falta ese renovación. es el principal cuestionamiento. Sí, Como me están diciendo qué es lo que debo hacer dentro de una sala de clase y uno se pregunta, bueno, ¿y este profe cuándo pisó una sala de clase? Como, exacto, claro. exacto. Entonces, ahí hay un problema heavy con la universidad, que yo se los dije el año pasado a la gente encargada y que están preocupados, es obvio, están preocupados del tema de la lucas, de mantenerse, de ganarse los premios, de ser el mejor de Chile y toda la cuestión, pero sí, igual no sé si me costó el premio, la verdad, pero yo le dije a la decana y al decano de la Chile y la Católica, las pedagogías de ustedes, convengamos que no son las mejores de Chile. ¿Y O qué sea, tal la recepción? no gané. No, con eso No lo me dieron decís el premio, todo. pero yo como siempre, como siempre he dicho, o sea, yo me quedo tranquilo con lo que hago, con lo que digo, Obvio. porque es la verdad, pues si yo igual yo soy de la USACH, pero no, pero yo también critico a mi universidad. Ahora, yo de Santiago, si tú te das cuenta, en Santiago la Chile y la Católica, que supuestamente son las mejores, sus pedagogías no están acreditadas. La pedagogía de básica y de párvulo en la Católica es buena, porque es antigua, estaba de hace años. Mm, Pero las de media no, pues los de media en claro. física tenían 2 estudiantes y no estaban acreditadas. La UNCE, que es como la más Ujú. famosa aquí en Santiago, tiene muy pocos alumnos. Entonces, ¿de dónde están saliendo los profes? Esa es la pregunta. Sí, po. Sí. ¿De dónde están saliendo y por qué? A mí me gusta mucho la Universidad Pedro Diego Portales, Vale, está po. haciendo un trabajo muy bueno. Ujú. La Diego Portales se ganó los 7 años de acreditación, Sí. el máximo posible, y es porque están haciendo un programa que se llama Yo quiero ser profe. Entonces están motivando a los chiquillos de tercero o cuarto medio que tienen ese bichito a invitarlos a jornadas en la universidad. Y la Universidad Alberto Hurtado, que ha Sí. tenido un boom súper alto con su magíster en didáctica que no lo tiene en ningún otro lado. Sí. Entonces, uno dice, ¿por qué esto no lo hacen las universidades estatales? Ujú. Claro. ¿Por qué las privadas tienen que hacerlo y no las estatales? Y ahí uno va al meollo del asunto. Depende del jefe de carrera, depende de las Claro. personas. Y yo creo que no están preocupados por la pedagogía las universidades más reconocidas. Están preocupadas de las otras carreras. Mm. Sí. Y aplaudo, siempre he aplaudido a una universidad que se la juegue por la pedagogía, sabiendo que no va a tener tanta matrícula, se arriesga igual. Y eso es lo que ha hecho por lo menos la Diego Portales con la Alberto Hurtado, Con resultado. pero no tiene pedagogía en física, no existe. Claro. Es verdad. Que ese es otro tema, porque pedagogía en física y química en Santiago se imparte en 4 universidades y 2 están acreditadas y no hay más. No hay más. Entonces, no sé qué están esperando para poder hacer algo. Claro. Claro, pero yo creo que habría que hacer un trabajo en conjunto entre todas las universidades y hacer como un plan de pedagogía más a nivel nacional, como pongámonos de acuerdo y hagamos algo bien hecho. Eso no significa, Sería lo más sano. no significa impartir la misma malla a todas las universidades, pero sí tener un lineamiento y un objetivo en común. Es que perfectamente se pueden unir. Yo he visto muchos países
cuando uno se mete a seminarios y cosas así, que dos universidades se juntan para sacar una carrera y no hay ningún problema en eso. En vez de la competencia que tiene que ver con lucas, es mucho más interesante para una persona decir, oh, voy a salir con doble título de dos universidades, ya me voy a meter. Eso es una atracción inmediata, pues, y así tú puedes empezar a cambiar un poquito el sistema de los profes, que ahora está bastante complicado el tema de que aparte de que faltan profes, faltan universidades que imparten Claro. buenas carreras, hay poca demanda, hay poca persona que quiere estudiar. Sí, Mm. sí. Oye, Pablo, pasando a un tema que tú mencionaste respecto al Teacher Prize, ¿qué significó para ti ser finalista el año pasado? Eh, Mira, yo la Fundación Elige Educar, yo la sigo hace rato, también es una fundación que viene de la Católica también, pero esa fundación la creó Francisco Claro. Esto no lo Ujú. conocen todas las personas, y Francisco Claro es un físico chileno. Sí, Y los que no conocen tampoco, si es que han escuchado a Francisco, él fue el hijo de Marcela Paz. sí. Entonces, él es el papelucho de RAR. Sí, Y me cuando yo acuerdo lo, y porque cuando yo lo él conocí, era, él era profe de la Católica sí, en pedagogía, sí, fue director de educación claro. y escribió dos libros. Tengo sus dos libros, porque son pocos los físicos chilenos que uno puede seguir con una carrera un poco más humanista. Claro. Entonces, a mí me interesó mucho siempre me ha interesado mucho su trayectoria. Conocerlo a él también fue un placer. Entonces, cuando a mí me dijeron que Elige Educar estaba dentro que era como el que coordinaba el Global Teacher Prize, ahí me motivé un poco más. Porque Ya, yo me había nominado hace varios años atrás, pero nunca quise postular. ya. Porque también mi pensamiento un poquito más social decía, no, que estas fundaciones buscan Claro. solamente promocionar. Que también es válido, porque al principio Sí, uno también siente que hay algo raro ahí. claro. Pero claro, cuando uno conoce realmente las cosas y se libera, que también pasa que uno está ahí tan metido Sí, en su mundo, eh, ahí uno se da cuenta que esta es una fundación mucho más completa, trabajo con hartos líderes también, y otras fundaciones de afuera, de acá, con el ministerio también, con premios nacionales de educación. Y yo dije, ya voy a postular. Y vi el formulario, y es un formulario súper largo. Yo pensé que iba a responder un par de preguntas nomás, no. y listo. Y listo, me demoré, yo creo que 3 noches en hacerlo. Y me pasé de largo, porque yo sentía que estaba postulando algo y me preguntaban cosas de mi vida personal y también de mi carrera. Y no quería decirlo como con las palabras bonitas. Ya, Amo la pedagogía porque es la mejor carrera del mundo y soy muy feliz. claro. No, No. no, no es tan así. Yo me acuerdo que redacté mucha historia, la de verdad, cuando me frustraba, cuando no, cuando lloraba, cuando me alegraba, eh, todo mi proceso. Y cuando me seleccionaron como semifinalista, quedé dentro de los 20. Cuando me llamaron, una de las cosas que me dijeron fue esa. Fuiste uno de los... Porque yo le dije, ¿por qué quedé? Si no me conocen, ven solamente lo que uno escribe. Me dijeron que fuiste uno de los que sinceramente parece ser que ve la pedagogía como su vida, no como solo un trabajo. Ya, Entonces como que se reflejó lo que yo quería claro. decir. Y que tiene sus pros, sus contras, como cualquier cosa. Ujú. Porque romantizar la carrera no es el objetivo tampoco. Exacto. Eh, y ahí yo dije, ya, vamos a la otra fase. Y la otra fase significa tener una entrevista, tuvimos una entrevista, eh, ya online, hay que llenar otras cositas, mandar un video, o sea, igual hay que darse el tiempo a hacer cosas, como parecido a la evaluación docente. Y, y- y creo que
no sé qué me estaba motivando detrás. Yo dije, a lo mejor voy a poder ser un agente de cambio, quizás para unos colegas. No siempre los estudiantes, también para otros profes. Claro. Y ya cuando quedé en los 6 finalistas, fue una emoción. Igual fue como, parece que es primera vez que me dicen que soy buen profe. Eso fue Claro, porque en verdad, uno está acostumbrado a que los estudiantes te lo digan, pero no otras personas. claro, no tus pares. No, en general, Ah, no. Siempre hay como un par de colegas amigos que te dicen, oye, bacán. claro, Pero, eh, pero no los jefes. A mí ningún jefe me había dicho eso. claro. Ninguna persona encargada de una fundación o del ministerio, menos el ministerio, me habían dicho, oye, ¿sabes qué? Eres buen profe, haces buenas clases. No, y eso me llamó mucho la atención. Llegué al momento en que me tenía que conocer con mis compañeros, con otros 5, y eso fue lo que más me gustó. Ya, Más me gustó. Por eso yo a la Isi, al Marcelo, a la Evi, al Ismael y al Francisco los quiero harto. Y ya, siempre los buenísimo. voy a querer. Y entre nosotros se formó como un grupo bien, bien particular porque los 6 nos dimos cuenta que no estábamos solos en el mundo, éramos muy iguales, muy parecidos. Ya, De distintas partes de Chile nos seleccionaron a 6 personas muy parecidas, con el mismo objetivo de vida, con diferentes asignaturas. Y también ahí yo creo que aprecié más el hecho de estar en ese camino hacia ese premio, porque no era solamente decir, oh, el Nobel de Enseñanza, el Global Teacher Prize, que es como algo muy claro, comercial, sino que yo dije, ay, realmente estoy con gente que le gusta la pedagogía, no es que le guste figurar, claro. porque igual yo he visto, vaya, hay de todo, hay de todo. Hay de O sea, todo, sí. yo no, sí, yo no porque yo sea de la USACH voy a estar en contra de los de la Católica, eso está claro. Pero si te pasáis de la Católica al San George y después te pasáis a la escuela italiana, pero tu discurso es ayudemos a los niños pobres, ¿dónde está la cosa? O Claro, sea, claro. Sí, sí. tiene que haber, sí, pues tiene que haber una coherencia con tu Claro, una discurso. Entonces, congruencia. igual, claro, y si queréis quedarte en ese sector, quédese ahí tranquilo, si no hay problema. Claro. Pero que tu Pero discurso esté alineado con lo que estás haciendo. alineado con eso mismo, porque Claro. ese sector también tiene otros problemas, Tiene de otras otro tipo, necesidades. otras necesidades, padre ausente y Ujú. otra cosa, Sí, y más ausente incluso que cuando claro. no hay lucas. Así que yo pensé que iba a ser así, no, la fundación Elige Educar y el premio y la Católica fueron muy eh, como que nos trataron muy bien, Ya. nos trataron muy bien, y eso como que no estaba acostumbrado a recibir tanto elogio y tanta admiración, porque en realidad de mi mamá uno recibe, la mamá del papá te dice, usted es el Claro, mejor hijo del mundo, usted es el mejor profesor de... Sí, claro. pero que los demás te empiezan Mm, a admirar sin conocerte, igual es fuerte. Yo hice una clase, me acuerdo que los 6 hicimos una clase entre todos y eran secos los chiquillos, secos. buenísimo. Este año también en el Global Teacher, que el profesorito que ganó, Ajá, el de Valparaíso, yo ya lo conocía de antes, en las redes ya. sociales. Un tipazo de profe. O sea, los que han llegado a la final han sido profes muy buenos que se dedican exclusivamente a potenciar la enseñanza Sí, y hacer la parte de su vida, que es como una de las claro. cosas que me gusta. Eh, y ya estando en esta instancia en que uno habla con el director de la UNESCO, con el ministro, al lado, está tomando desayuno con la subsecretaria, uno dice, va, qué raro. Claro. Ayer estaba pasando materia en octavo y ahora estoy con la subsecretaria. ¿En qué momento pasó esto? Como, sí, son temas súper distintos. Eh, Te da como el plus para querer hacer más cosas. Y por eso también es bueno que los profes traten de postular a todos los premios posibles, a todos los proyectos, Mm, porque en verdad hay hartas lucas que se pierden en el camino. claro. Y no solamente el Global Teacher es una de las cosas que hacen ciertas fundaciones. Pero
estar ahí es un orgullo bien grande, porque igual también me di cuenta que uno puede debatir igual con un tipo que tiene 3 doctorados y que viene de afuera. Cuando uno tiene la experiencia de clase, y los 6 nos dimos cuenta el año pasado que podemos hablar con cualquier persona. Entonces los profes tenemos que tener ese empoderamiento de que realmente somos, a los que nos gusta la carrera, somos capaces de hacer cosas grandes. Y no solamente estar encerrados en nuestra sala de profe revisando pruebas. Sí. Me ha pasado que he escuchado muchos profes que necesitan validar sus conocimientos y su experiencia a través de un título, de un magíster, de un diplomado, como que necesitan que una universidad los respalde para sentirse como expertos en cierta materia, como para poder discutir con gente que tiene también este tipo de títulos. Y no, pues, yo siento que nuestra experiencia ya nos respalda bastante y muchas veces siento que somos como profesionales con muy baja autoestima académica en general. Como que no nos atrevemos tanto a mostrar lo que sabemos, a discutir ciertos temas, como que siempre nos quedamos un poco más atrás y somos un poco más retraídos porque solo somos profes. Exacto. Es que una de las cosas que yo y que todos deberíamos tratar de hacer es justamente saber que tu carrera, saber que tu profesión no es en el papel la más importante, en verdad es la más importante que existe. Y eso pasa en juntas familiares, de amigos, de trabajo, en cualquier lugar, lugar donde haya más de una profesión o gente con mucho poder también de conocimiento, pasa eso de que los profes prácticamente o te miran como menos o te tratan de romantizar también lo que tú haces, como, ay, qué lindo es profe. Sí. Y esas cosas como que uno igual las tiene que cambiar, porque quizás pues, hay varios que yo he conocido, pero hay harto profe que ha estudiado otra cosa primero y después se dedica a ser profesor. Y yo vengo de un área muy, muy fría, muy dura, bien rígida, que es la ciencia. Y cuando me empiezan como a minimizar un poco porque soy profe, ahí como que empiezo a cambiar mi carácter. Y yo respondo nomás, a mí me da lo mismo con quién estoy hablando. Los profes deberíamos decir lo que pensamos. Y que no es fácil hacer clases, no es fácil que otra persona aprenda, menos 45 personas al mismo tiempo. Y que eso realmente es algo que otras profesiones no hacen y que ninguna lo hace. Entonces, mientras nosotros no nos creamos el cuento, que también eso puede venir de la universidad, yo he escuchado a colegas que, mira la diferencia, los profes de universidad de pedagogía son críticos del sistema y te dicen, usted es profe nomás. En cambio, los que estudian medicina, los profes de medicina, te dicen, tú eres la élite de la sociedad. Entonces ahí es donde uno compara que hay muy poco médico que es social y que se creen dioses, y hay muy poco profe que convence que realmente es la carrera más importante. No eres un profe de baja calidad solo por el hecho de ser profe, no te alcanzó para otra cosa, que es lo típico. Sí. Mientras uno no se lo cree, mientras uno no se dé cuenta que realmente el trabajo de uno es importante, es difícil cambiar un poquito esa mentalidad. Entonces, ahí donde viene el estigma que tiene el colegio de profe, que siempre ha estado politizado, entonces no representa a todos, claro, los que somos profe, independiente del partido que seamos, da lo mismo. Todos tenemos experiencias distintas. Lo importante aquí es tratar de ayudar a que la educación sea mejor, da lo mismo cómo, pero que sea mejor. El hecho de que los colegas se sientan menos que otras carreras es justamente porque la sociedad lo ha determinado de esa forma, porque en otros países no es así. claro. No es así, es una cuestión cultural que nosotros tenemos aquí en Chile y que hay que erradicar, porque a mí me han dicho muchas veces, ¿por qué estás siendo profe si tú podrías ser ingeniero o podrías ser otra cosa? Porque nada me gusta más que ser profe. Entonces, ya
estoy haciendo lo que me gusta. Da lo Claro, mismo si gano un poquito menos que otro. No como que siento que el valor del dinero está muy... Yo una vez le dije a mi alumno que el dinero está muy sobrevalorado. ya, claro, Está muy sobrevalorado. Y me miran así, como si el dinero es valor. claro, Así como, uno trabaja, ¿o no? Y yo decía, uno trabaja para ser feliz. Bacán. claro, Pero si tú quieres tener solo plata, solo por el hecho de tener plata, por eso yo discuto a veces el tema de que la pedagogía no se va a arreglar solamente subiendo los sueldos. ujú, Entonces, los colegas que yo he dialogado, he conversado y que tienen esa crítica que nosotros somos de un estándar más bajo porque nos pagan menos, ahí ya inmediatamente yo digo, ya, pero eso no es solamente una de las causantes. Ahí están sobrevalorando el dinero, inmediatamente, porque el objetivo de nosotros no es ganar más plata. El objetivo de nosotros es que la sociedad cambie, que los estudiantes lleguen, los que no pueden, lleguen a hacer algo en la vida, que ojalá descubran qué es lo que quieren hacer. Y si eso tiene una remuneración porque la gente dice que nosotros somos importantes, bacán. claro. Pero solo por el hecho de ganar más, no creo que sea suficiente, porque hay que cambiar, como delante decías tú, pues hay que cambiar la malla, Ujú, hay que ser más exigente en la admisión, claro, pero si ahora no tenemos profes que entren, ¿cómo vaya a ser exigente? sí. Y yo creo que justamente eso es lo complejo, que es tan multifactorial que va a ser muy complejo después poder cambiar el panorama. Pero esa es una decisión ya política, Por supuesto que sí. ya una decisión política que yo, en este concurso del Global Teacher, que es lo que me permitió fue justamente conversar y dialogar. No sé si realmente me escuchaban o no, la verdad, pero por lo Estuvo la menos instancia. se dio a entender en una instancia de que un profe de una comuna vulnerable, porque Colina no es Chicureo, por si acaso, Claro, sí. eh, claro, del Liceo Municipal, nos dijo que realmente esto es lo que pasa y esto es como la realidad. Entonces, ojalá haya inspirado algo, por lo menos en la UNCE me hice conocido en algún momento, Ya, los chiquillos, hay un profe en particular de la UNCE de práctica que sin conocerme, él hace clases con videos míos y los chiquillos de pedagogía están saliendo con ideas que vieron de mis videos y me quieren conocer, me han invitado claro. a tomar once, algunos, entonces en la universidad también me invitaron a una instancia y yo sin haber estudiado en la UNCE tampoco, Claro, que eso es lo mejor, cuando te llama gente que no te conoce y que da lo claro. mismo dónde estás, de dónde eres, ven nomás. Y es la experiencia. Sí. Y aparte que yo también creo que yo no soy el único, deben haber muchos. Ujú, claro. La suerte que yo tuve fue que la idea que se me ocurrió se viralizó. Ujú, Pero yo conozco profes excelentes, muchos lados, mucho mejor que yo, pero no tienen eso de querer que los demás se enteren. Y claro. eso yo creo que falta. Falta un poco. Y justamente para ir cerrando ya, porque ya llevamos más de una hora conversando, y de hecho creo que yo podría estar contigo mucho rato conversando, está muy entretenida la conversación. Eh, pero, ¿qué le dirías a esos profes que tienen ganas o que buscan formas de enseñar de manera más innovadora? O incluso a aquellos profes que les gustaría como compartir contenido en redes sociales, ¿cómo los invitas o los motivas para que se interesen por este mundo? Yo creo que un profe eh, tiene que ser y saber de muchas cosas. Uno sabe más o menos según el mercado lo que vale. Entonces, si yo voy a hacer una charla, voy a vender una idea o voy a vender un libro o algo, es bueno pensarlo de esa forma porque es algo que a lo mejor te va a retribuir y van a ser lucas para ti. Claro, Eh, pero no todo es eso. Yo le diría a los que van a estudiar pedagogía, a los que están siendo profe ahora, no todo se basa en que vas a tener una retribución en lucas. Los profes, lo que les falta ahora es tener contactos, ir y participar en seminarios,
en cursos, en magíster, postular a becas, por el hecho de querer aprender, no porque con eso voy a ganar más plata. Porque inmediatamente lo que están haciendo mis colegas es minimizar el conocimiento, llevarlo todo a que tiene que ser una retribución económica. Si pienso todo el rato que es así, porque hay carreras que son así. Hay mucha ingeniería, hay algunos médicos que piensan eso. Con esta especialidad voy a ganar más, no voy a sanar a más gente. Ya, nosotros no somos médicos, nosotros somos, nuestra profesión cambia vidas. Entonces, si uno de alguna forma puede llegar a tener ese objetivo, te va a ir bien en la vida igual. O sea, por retribución te va a ir bien. No significa ser conformista tampoco, porque el que está encerrado en su escuela, como lo que le pasó al profe que ganó ahora el Global, durante 17 años estuvo ahí encerrado sin que nadie lo conociera, subió un video y lo conocieron todos. Si yo me quedo ahí todo el rato sin contacto, va a pasar eso, que te van a descubrir mucho tiempo después. Entonces los profes tienen que tener sobre todo los jóvenes que están saliendo ahora, si quieres ser emprendedor, emprende. Si quieres tomar un curso de marketing, tómalo. Nosotros se supone que los profes estamos en pro del conocimiento. Entonces, si a ti te gusta estudiar, si te gusta aprender, eres coherente con lo que quieres hacer de tu vida. Porque los profes deberíamos estar a favor del estudio. Y un profe que no quiere estudiar, no tengo idea qué sentido tiene. Claro. Que cuando dices, no, me da lata estudiar, qué lata, no voy a sacar un magíster, no, ¿para qué la evaluación docente? Que es una lata, porque y yo decía, ya, pero algo tenéis que hacer, pues, o sea, si no te gusta estudiar, ¿cómo le estáis diciendo a los cabros que tienen que estudiar? Que estudie, claro. Ahí es donde yo siento que nos falta más, no sé si es vocación, pero nos falta más creer en lo que realmente la pedagogía es, que es cambiar a los niños, cambiar a los adolescentes, mostrarles el mundo a través del estudio, a través del conocimiento, a través de la sorpresa, del aprendizaje. Entonces, los profes de ahora tienen que aprender de todo, de todo. Y eso, depende del gusto de cada uno, te enfoca en algo en particular. Y eso hay que potenciarlo mucho. Y ojalá no ser como los profes antiguos. Yo tengo colegas de todas las edades, desde 26 hasta 60 años. Yeah. En el liceo municipal es así, se trabaja con todas las edades. Y yo todavía no entiendo por qué hay colegas, sobre todo sobre los 50 años, que no comparten sus pruebas, no sí. comparten su conocimiento, no comparten su guía, no porque son de ellos. Yo decía, pero eso no tiene mucho sentido, sobre todo si somos profes y queremos cambiar, tenemos que tener un aprendizaje colaborativo. O sea, nuestra pega, a nosotros no nos van a pagar más porque haga una guía mejor que otro. O sea, claro. Yo en ese sentido, bueno, igual dependiendo de la crianza que uno tenga, yo soy uno de los profes dispuestos a regalar todo lo que tengo, me da lo mismo. O sea, si yo hice una guía y me demoré 3 horas, ¿de qué sirve que 45 alumnos nomás aprovechen eso? Si hay 3 profes que me dicen, ¿me la podéis dar? Toma, ahí tienes. Y se va multiplicando Es que es básicamente lo mismo que haces con tus videos. Ahí hay hartos influencers, yo les digo creador de contenido, suena más bonito. Sí. Que no, a veces se pasan, o sea, hay discusiones de repente en Instagram, oye, me copiaste esta idea, oye, esa idea es mía, oye. Yo creo que no escucho una idea original desde Freire. Todos nos copiamos, pues si todos copiamos, muy difícil que alguien tenga una originalidad. A mí de repente se me llega a la cabeza cosas que yo puedo enseñar y las comparto al tiro, porque si no tenemos ese pensamiento, vamos a estar todo el rato como islas. Entonces, los profes necesitamos este contacto, esto mismo que tú estás haciendo. O sea, tú me contactaste, nos costó caleta conversar. Por los tiempos, porque he estado trabajando en muchas cosas, pero lo hicimos. Claro. Y no hay, hay harto tiempo, no tiene que ver con algo económico, con nada, pero
yo sé que esto, mis palabras o lo que estás haciendo tú, va a empezar a inspirar a otro y en algún Exacto. momento va a llegar algo, una Es la pega, un idea. trabajo, un proyecto. Ujú. Ya, esa es la mentalidad que yo creo que hay que tener ahora. No todo es lucas, a veces un contacto es mucho más, o un amigo incluso, es mucho más importante que ganar, no sé, 100 lucas por una charla. No, Claro. no lo tienen que ver de ese lado. Y que los profes somos capaces de hacer muchas cosas, muchas cosas. No solamente estar encerrado en una sala de profes. Yo creo que, bueno, en el sector donde yo me muevo, en mis colegas de mi propio liceo, yo creo que lo entendieron. Ya. Lo entendieron porque también hay algunos que me dicen, Pablo, ¿tú duermes? Porque después de tener una jornada extensa, me ven que fui a la apertura de un libro, que Claro. fui a la ceremonia del Global, que fui a un seminario después hasta las 10 de la noche. Y yo le decía, pero es que me gusta hacer esto, pues quiero Claro. aprender más, quiero compartir con más personas. Mm. Y si no lo hago después de clase, ¿cuándo lo voy a hacer? Sí. ¿Cachai? Sí. Entonces las cosas no llegan solas, una las tiene que buscar. Exacto. Y eso es importante que ellos también se lo transmitan a sus estudiantes. Sí. Sí, sí, justamente estoy muy de acuerdo contigo. Siento que también ese es el objetivo de este podcast, de poder mostrar también que podemos hacer muchas otras cosas y que, claro, si estás en sala y lo estás pasando bien, dale, quédate ahí, disfrútalo y haz la pega. Sin embargo, también hay muchos profes que están en aula y no lo están pasando bien, pero se quedan ahí. Entonces ahí es cuando tienes que moverte. Si no es ese tu lugar, encuentra otro. Y no necesariamente tiene que ser fuera de la pedagogía. Si puedes quedarte dentro de la pedagogía, de la docencia, lo que sea, puede ser algo relacionado a lo que ya estás haciendo. Pero si te quedas ahí, el mensaje que le vas a transmitir a tus estudiantes es completamente erróneo. Y puede causar mucho daño también. Tener a un profe que está enojado constantemente, que no quiere estar ahí, ¿qué energía le entrego yo a esos estudiantes? No es No, y se justo dan tampoco cuenta. para ellos. Y se dan Los cuenta. chiquillos se dan cuenta. Sí. Sí. Sí, sobre todo el mensaje es como para todos los que trabajan también en particulares subvencionados. Si no te gusta lo que te están pagando, cámbiate. Claro. No creas en ese director, en esa directora, sostenedor que te dice, no vas a encontrar algo mejor que acá. Claro. Mentira. Eso es completamente falso. Ahora, actualmente, se necesitan profes en todos lados, en todos lados. Hay una escasez de profes grande. 5 años atrás sobraban profes de historia. Ahora siempre están haciendo falta. Entonces, imagínate todas las otras Claro. especialidades. Sí. Eh, y que se atrevan un poco más. No se queden hablando mal de tu trabajo estando ahí años. Cámbiense de trabajo, arriésguense. Si lo más que te va a Exacto. pasar es que ganen lo mismo, pero menos no va a ganar, así que Ujú. cámbiense de trabajo. A mí me pasó, yo lo vi, me cambié de un particular subvencionado a un municipal y las lucas me subieron mucho y estoy haciendo el mismo trabajo de siempre, Claro. con la misma vocación, con la Ujú. misma intensidad, eh, pero siempre uno puede encontrar algo mejor. Eso, los colegas que están escuchando, es verdad. Y por eso también se está trabajando, acepté un proyecto con la profe Bernie, Miss Bernie, no sé Miss si la Bernie. conoces en las redes sociales. Sí, la tengo más adelante. Pronta, sí, entrevista, porque ella Sí, 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 es ya, muy ya buen tenemos ejemplo. agendado ya. Con ella vamos a trabajar, bueno, ella sacó la plataforma, yo voy a tratar de motivar a otros profes que la hagan, una plataforma parecida a LinkedIn, pero que nosotros no De seamos los que profe. estemos buscando la pega, Ajá, que a sí, nosotros nos llegue la pega. exacto. Piensen los profes que están escuchando que si hay un colegio que te pida hacer una clase, que te pida esto, que te pida esto otro, trata de que sea al revés, de que el interés sea por el otro lado más que por ti. Porque si no te van a estar haciendo así, así, y al final te dicen las lucas y no te gusta. Entonces Claro. uno tiene que tener más carácter, preguntar, oye, ¿cuánto es lo que pagan? Sí. No, es que eso se ve al final, entonces no postulo, No, ¿no? no, exacto, Total, hay otros 10 más. exacto. Así que eso traten de tenerlo en la cabeza y no acepten cualquier sueldo. Hay una hora mínima nacional y no pueden ser baja de eso y pidan más que eso. Porque ustedes, si se creen buenos, si quieren
su trabajo, si quieren su carrera, eso yo creo que es más valorable que un magíster, que un título, que todo, Exacto. o de la universidad que uno venga. Sí, Así que yo creo que por ahí va también. exacto. De acuerdo. Oye, Pablo, muchas gracias, te pasaste. Fue una conversación muy interesante. Tocamos hartos temas. Yo tenía como otra pauta, pero nos fuimos por muchas ramas, pero bacán, me encanta. Suele suceder. Y sí, y espero que les sirva a todos que nos estén escuchando. De verdad, Pablo, muchas, muchas gracias por habernos regalado toda esta hora y algo que estuvimos conversando. Así que de verdad, te pasaste. No, gracias a ti por el espacio también y por lo que estás haciendo, porque también entiendo que tú, tu vida personal también no se, estás tratando de emprenderla de otra forma y esto también es parte de tu vocación, pues, tratar de Sí, inspirar a otros profes, que hay mil maneras de enseñar, pues, así que eso exacto. es muy Esa es la interesante idea. también lo que estás haciendo. Sí, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Esperemos que esto lo vea muchos profes, que yo sé que van a haber algunos que se van a sentir tocados con lo que dijiste, así que me gusta. Sí. No, pues ahí me etiqueta y me sube para yo Por también supuesto, retransmitir sí, esto. sí, 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 ni un problema. Ya, Pablo, te pasaste, que tengas buen día, muchas Ya, pues, gracias y estamos en contacto. Que que estés estés muy bien, saludos bien. desde lejos. Desde el otro lado del mundo. Chao, chao. Chao, chao. Del otro lado. Chao. Si te gustó esta entrevista, no olvides suscribirte a este canal, darle like al video y seguirme en Instagram. ¡Nos vemos!